aplauso para Marinela Escobar. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues primero, para mí es muy grato y es un honor poder estar aquí de regreso, y le agradezco mucho la invitación a Juan Carlos, y también celebro pues estos 13 años de tanto trabajo y también de tanto éxito. Para Alfredo, que descanse en paz su alma, a quien conocí cuando comenzaron esta compañía con Juan Carlos, y a Juan Carlos lo conozco desde niño. Por eso tenemos una relación pues muy especial entre los dos, porque hemos visto muchísimas cosas de nuestra vida, tenemos mucha historia, y realmente no se trata, en la reflexión que yo quiero hacer en este momento, de realzar lo que tiene que ver con el éxito material, sino más bien lo que tiene que ver con el éxito humano, la integridad, los valores, esas luchas que se dan a través de compartir, no simplemente a través de la avaricia y el afán que trae este mundo en el que vivimos hoy. Y yo pienso que si algo celebro yo hoy, no son 13 años de trabajo y de éxitos materiales, que también se ven muy claramente, los frutos del trabajo, pero más que todo el haberse mantenido Juan Carlos siguiendo lo que inició con su socio, que partió tan temprano, lo que inició, que era darle la oportunidad no solamente a las vidas de ellos y sus familias, sino a las vidas de muchas familias, la oportunidad de compartir el trabajo, pero viviéndolo con valores y con moral y con un sentido de construir primero el ser humano y luego la compañía. Y estas cosas yo pienso que son las que hay que celebrar, porque se trata de vivir una economía, y es una economía que tiene que ver es con el alma primero, porque los valores en medio del mundo en que vivimos hoy, que es un mundo relativista, materialista, consumista, un mundo en el que se pierde el individuo en medio de sus metas, entonces se celebra es precisamente el poder vivir y navegar dentro de estas situaciones de la cultura en que estamos, sin perderse, sin perder su identidad humana, sin perder lo que un ser humano debe ser, la construcción interior del ser. Y yo pienso que Juan Carlos, no se trata que yo venga aquí a alabarlo, a adularlo, porque de eso no se trata, sino que yo vengo es a celebrar con todos ustedes lo que Dios les ha dado, que es la oportunidad de trabajar juntos. Y esto es un don que Dios da. No sé si habrán personas aquí que no crean en Dios, pero realmente yo hablo desde ese punto porque yo creo en Dios y pienso que no se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. Y pienso que ustedes todos juntos forman parte de una bendición, que Dios les ha dado trabajo, y con ese trabajo el sustento, y con ese sustento la oportunidad de realizarse como personas. Y seguramente cada uno de ustedes tiene una meta específica diferente al otro, y esto es lo que Dios nos da en el libre albedrío, de que cada uno de nosotros nos edifiquemos con lo que Él nos provee. Y obviamente que para muchos de ustedes seguramente esta compañía no es la meta de ustedes, pero es un paso por sus vidas, y al mismo tiempo en el paso que dan, pues dejan lo mejor de ustedes, que esa es la vía del ser humano que se está construyendo en el bien. Deja lo mejor de sí mismo por donde pasa, sin importar si se va a quedar ahí mucho tiempo o si se va a quedar muy corto tiempo. Es como las relaciones humanas. Nosotros caminamos por la calle y encontramos miles de personas que seguramente nunca vamos a volver a ver. Las encontramos por un instante, pero cuando nosotros vivimos en el bien, a todo ser humano que encontramos le damos lo mejor de nosotros en ese instante. Y así, en esa economía del alma, nosotros nos extendemos a la realidad de nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, dando lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. Y esa es una construcción humana que tiene valores, que tiene integridad y que tiene honestidad, y sobre todo que es grata, que es agradecida. Ustedes saben que uno de los peores defectos que hay en el mundo en que vivimos hoy es la ingratitud. El ser humano por naturaleza hoy es ingrato, porque siempre piensa que se merece más. Entonces nunca agradece lo que tiene, sino que quiere más, y siempre se siente robado y abusado.
Esa es más o menos la naturaleza de este relativismo, porque como todo es relativo, entonces seguramente que yo pudiera estar haciendo cosas mejores hoy, así de relativa se vuelve la vida, y por lo tanto, como pienso así, lo que estoy haciendo hoy no me satisface, y la gente que provee mi trabajo o que me da la oportunidad, me está desabusando, no me está dando lo que yo debo tener. Entonces eso es muy común en esta cultura en que vivimos hoy, es una cultura sincretizada, porque donde se ha perdido la integridad espiritual de la persona, y también globalizada, donde se pierden las culturas y se convierten simplemente en una forma de subsistencia en la cual todo es válido. No importa exactamente cómo se consiguen las cosas con tal de conseguirlas. Pero yo pienso que por mi experiencia, yo no he tenido la oportunidad de vivir el día a día de ustedes en esta compañía. Y con Juan Carlos me encuentro 1 o 2 veces al año. Pero hemos mantenido pues una amistad muy cercana y conozco los pasos que han dado. Me asombro cada vez que los encuentro porque es algo que yo puedo testificar de que simplemente ha crecido más y más cada vez que me encuentro con Juan Carlos, y que Juan Carlos no se ha perdido en medio de este crecer, que no se ha perdido como ser humano. Ahora, tiene sus defectos y es un ser humano como todos nosotros. Seguramente ustedes habrán observado cosas buenas y malas como se las observan ustedes mismos, porque no se trata aquí de hablar de que somos los héroes o los superhéroes, porque eso no existe. Pero sí se trata de decir, cuando uno camina construyendo una empresa como esta, y tiene éxito y da frutos económicos y da frutos de oportunidades de trabajo que cada día son más grandes, eso de repente a algunas personas se les sube a la cabeza y pierden esa parte humana de la caridad, la compasión, la paciencia, la tolerancia, y también pierden el sentido de que la empresa está construida por cada uno de ustedes. Porque precisamente el sentido de comunidad en la empresa es el sentido de que todos somos parte de ella. Hasta el que limpia, el que hace los tintos, cada persona es parte de ese cuerpo en el cual se triunfa o se fracasa. Y yo digo, nosotros estando aquí reunidos hoy, seguramente tenemos muchas preguntas y seguramente en nuestro corazón existen una cantidad de inquietudes y ansiedades, frustraciones, indiferencias, durezas y cosas que son inevitables de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, yo pienso que cuando uno se sincera y le da un paro, un alto en el camino a su vida y se mira con cuidado, se da cuenta de que esta empresa que tiene 13 años ha dado fruto, y que uno, si es parte de ella, pues en su corazón lo mínimo que debe tener es gratitud. Es lo mínimo que debe tener. No hay cosa más fea en este mundo que una persona ingrata. Yo sé que ustedes todos están de acuerdo con esto. No hay cosa más frustrante y más fea que una persona ingrata, que es una persona, es como aquel que muerde la mano que lo alimenta, es igual, es algo muy feo, porque eso le quita todas las virtudes y cualidades humanas a una persona. Es alguien que está toda hora criticando, juzgando, nada está bien, todo está al revés. Esas personas son como la maldición de las empresas, de las familias, de la sociedad, la maldición de la familia humana. Y nosotros, cuando reflexionamos en los principios de nuestra vida humana, lo más importante para descubrir es cuánto agradecimiento tenemos. Primero a Dios, que nos ha dado la vida y que nos ha proveído con todo. Y segundo, con todo ser humano que coloca en nuestro camino, que es un capital. Aún los enemigos. Fíjese en lo importante que son los enemigos. Los enemigos son los únicos que nos hacen agachar la cabeza y darnos cuenta que estamos llenos de miseria. Porque gracias a los enemigos nosotros recuperamos el lugar que hemos perdido, que a veces nos elevamos tanto que solo un enemigo nos hace aterrizar. Y por eso es que en la palabra de Dios a veces se dice algo muy importante, que es ama a tus enemigos y perdónalos, que es algo muy difícil de entender en la sociedad que vivimos hoy. Pero es una realidad espiritual que no falla, porque son capitales que tenemos en la vida. Capitales muy importantes. Cada uno de nosotros tenemos un valor muy grande. Si nosotros tuviéramos suficiente amor, nos daríamos cuenta lo importante que es cada persona en nuestra vida. Uno de los capitales más grandes que uno pueda tener en su vida es conservar todas las amistades que Dios le da.
Ese es un capital enorme, en todo sentido. Y dense en cuenta que a medida que uno va navegando por esta vida y cometiendo muchos errores en medio de ella también se pierden amistades. Porque uno llega a maltratar a las personas o las personas lo maltratan a uno por la falta de amor o por tantos errores que cometemos. Y al final de cuentas, cuando el ser humano se concientiza, se sincera, se da cuenta que fue una pérdida. Cada amistad que se perdió es un capital que se perdió. Y por eso, en una compañía como esta, que se edifican ustedes en el trabajo que tienen en común, lo más importante que ustedes puedan lograr es el respeto entre ustedes, el aprecio por la compañía por la cual trabajan y el agradecimiento de que Dios les da un trabajo. Quizás no es el que usted se está soñando y tal vez usted no tiene dentro de la compañía los beneficios que usted quisiera tener, pero al mismo tiempo la pregunta es, pues entonces, ¿por qué será que está acá? ¿No será que este es el lugar donde debe estar en este momento? Y si está acá y esto es una persona grata, lo vivirá con gratitud. Porque el que vive con gratitud tiene bendiciones y Dios solamente le dará más. Porque se dice, aquel que es fiel en lo poco, siempre se le da más. Aquel que es ingrato en lo que recibe, nunca se le da más. Siempre queda limitado. Siempre estará frustrado, no podrá florecer, porque ¿cómo va a florecer si no recibe el agua que lo alimenta? El agua que alimenta este ser humano para que crezca y dé fruto es el agua del amor, el agradecimiento. Eso es lo que alimenta a un ser humano. Una persona agradecida es una persona muy bonita, es una persona muy agradable, es una persona confiable, es una persona en que usted puede confiar no solamente en que lo respeta, sino que también le cumple. Porque ustedes se dan cuenta que en el mundo profesional la persona más peligrosa es el mentiroso y el incumplido. Esos son venenos en cualquier empresa. En cualquier empresa, un mentiroso, un incumplido es un veneno, porque es como la posibilidad de que fracasen cualquier tipo de emprendimiento. Todo lo que se emprenda que encuentre un mentiroso o un incumplido está en peligro. ¿Y por qué la gente es incumplida y mentirosa? Porque es ingrata. Porque si fueran gratos, jamás faltarían, jamás mentirían y siempre estarían haciendo lo que tienen que hacer. Precisamente yo pienso que si hablamos de valores, ustedes saben que hoy hay demasiadas psicologías de autosuperación y hay psicologías para construirse a usted en una autosuficiencia, que es lo más normal que se utiliza hoy dentro de todas las empresas. Pero eso tiene un límite, porque llega un momento de la autosuficiencia, de esa autosuperación, en que la psicología ya no funciona y que el ser humano por sí mismo no se puede autosugestionar a conseguir metas que se fija para alcanzarlas por encima, inclusive de las capacidades humanas, que es lo que pretende toda esta autosuficiencia. Pero cuando el ser humano se construye no solamente a un pensamiento positivo, a una realización personal, sino que se construye dentro del respeto a los demás, dentro de la consideración, la paciencia, dentro de esos valores humanos que son virtudes. Cuando se construye así, es mucho más efectivo. Porque si yo soy un empresario y yo tengo 100 personas que están trabajando conmigo, la persona más importante de esas 100 personas es la más sincera, la más honesta, la más agradecida, la menos interesada, la que está dando todo sin esperar nada. Esa es la persona en quien yo confío todo. A esa persona siempre la buscaré yo para confiarle cosas importantes. Y des en cuenta, muchas veces en un gran castillo de muchas personas, la única de confianza es el ama de llaves. Y yo conozco situaciones así, en las cuales la única persona de confianza en la vida de una persona multimillonaria era su empleada, el ama de llaves. Los demás, en ninguno confiaba porque todos estaban detrás de su dinero. Y así sucede muchas veces dentro de las empresas, dentro de la familia, en cualquier círculo humano en el que nos desarrollamos, ya sea de familia o de trabajo.
esa sinceridad, esa gratitud, esa honestidad, ese cumplimiento, ese hacer las cosas tal y como nos las piden y con alegría, con entusiasmo. Ese es como la esencia del trabajo verdadero. Yo digo, qué bueno es cuando uno se alegra del triunfo de los demás. Y qué bueno es cuando uno es parte del triunfo de los demás y lo último que le importa a uno es que le den la ganancia. Lo más importante es que se logró el objetivo y ya la ganancia se llegará distribuida como debe ser, pero no es la meta. Ahora, dentro de las relaciones humanas en el efecto del comercio, del negocio, de la empresa, pues hay intereses personales obvios que no son malos porque son nuestra supervivencia, que es que cada uno está detrás de su salario, detrás de su ganancia y quisiera que se aumente con el tiempo, que los beneficios se vean. Eso es obvio que estamos detrás de eso, pero al mismo tiempo, cuando nosotros reconocemos de que el trabajo tiene que ser remunerado, y que tiene que ser remunerado justamente, al mismo tiempo también reconocemos que nuestra vida no puede estar amparada solo en eso para poder tener entusiasmo. Porque si yo me considero mal pago o que no estoy ganando lo que yo quisiera ganar para vivir como yo quisiera vivir, entonces obviamente que sería una persona frustrada, amargada y andaría triste, porque todavía no he logrado la meta que quiero y cuando camino en mi entorno, solamente estoy mirando a aquellos que ya lo lograron y me lleno de envidia y me lleno de frustraciones. Y precisamente personas así traen muchos problemas en las empresas porque son personas amargadas, que nunca están contentos con lo que tienen y van de afán, van mucho más rápido que el paso natural de la vida. Ustedes saben que, como todo, nosotros primero tenemos que gatear, luego caminar y después correr. Pero hay personas que ya quieren tenerlo todo. Y precisamente esa ambición, ese desenfreno, esa necesidad de consumir y de tener, de poseer, de disfrutar, todo esto es la enfermedad de la cultura en que vivimos hoy. Yo diría que los efectos subliminales del materialismo son los más graves síntomas de una enfermedad que tiene destruida esta sociedad. Y es nosotros somos influenciados por esta cultura de los medios en las cuales se nos siembra en nuestro corazón necesidades increíbles que no son parte de nuestra vida natural, sino que son una vida artificial que se siembra en nuestro corazón, que son metas absurdas que se siembran a través de lo que proyecta todo el comercio, lo que proyecta la cultura de consumismo en que estamos. Y nos convertimos en víctimas de eso porque nunca tenemos lo que queremos. Yo digo que ¿cómo podría uno celebrar 13 años de una empresa? ¿Cuál sería la forma más grata de celebrarla? La forma más grata de celebrarlo, yo diría, es darle gracias a Dios que por 13 años la empresa ha dado fruto para que muchos se beneficien y puedan llevar el sustento a sus casas. Yo creo que es el triunfo más grande. Y que se ha hecho sin avaricias, sin explotar, sin abusar, sin maltratar, sino que se ha hecho dentro del contorno de un trabajo natural, donde obviamente habrán habido días malos y días buenos, y no todos los días todos van a estar en el mejor estado humano para tratarse bien, pero sin embargo se podría decir que en general es un triunfo humano porque se han podido vivir 13 años en el que se ha proveído trabajo para mucha gente, y por ese trabajo se han sostenido muchas familias. Para mí, esa es una de las cosas más importantes de cualquier empresa. ¿Cuántas personas se están alimentando? ¿Cuánta gente se sostiene con esto? Si es que de eso se trata. No se trata de que una persona construye una empresa como esta para enriquecerse y los demás son como esclavos. Entonces uno ve al propietario en los lujos más increíbles, en los despilfarros más increíbles, y una persona sin caridad, abusando a todo el mundo, sin tener comprensión con nadie. Esos son normalmente los escenarios de muchísimas empresas en el mundo de hoy. Pero cuando uno ve una empresa como esta, yo no podría darles a ustedes detalles de nada, porque yo no vivo entre ustedes y no tengo los detalles del día a día. Pero yo conozco a la persona de Juan Carlos y también conocí a su socio que falleció y sabía
y conozco el corazón que los mueve y cuál es la intención que tienen y de dónde viene ese impulso. Como les dije, yo no voy a pretender acá decirles que Juan Carlos es perfecto y de ninguna manera, y tampoco voy a pretender decirles que esta empresa es perfecta, para nada. Pero, y que tampoco les voy a decir que esta es la más justa, ni la empresa que más oportunidades les brinda en sus vidas. Eso no lo puedo decir yo. Pero una cosa sí puedo decir yo, y es que es muy bonito poder estar acá celebrando una compañía que empezó sin nada. Yo la conocí sin nada, absolutamente nada, porque hay empresas que fueron financiadas, apoyadas por empresarios, por inversionistas, por gente que tenía confianza en los talentos de alguien. Esta no. Esta empezó con dos muchachos que tenían un sueño y que querían proyectarse desde su profesión, que acababan de terminar, inclusive desde antes ya lo habían discutido, y comenzaron con las manos vacías, solamente con el ideal. Y a mí me parece que eso tiene mucho valor, porque cada uno de ustedes tiene que darse en cuenta que esta empresa fue construida con las manos así, y se sacó de una esperanza. Y esas cosas se reflejan en cada uno de ustedes también, porque ustedes están en este momento siendo parte de una construcción que es totalmente humana, donde no salió de las avaricias y ambiciones de un inversionista, ni de ninguna multinacional que vino a recoger dos jóvenes recién graduados para que montaran una empresa con el know-how que les entregó cualquier multinacional. No, ni tampoco por allá fue una viuda que sacó plata de una alcancía para que ellos se edificaran, sino que fueron dos muchachos que se lanzaron en fe y con esperanza a construir lo que ustedes tienen hoy. Entonces, yo celebro eso profundamente y pienso que cuando uno tiene conciencia de dónde está, con quién trabaja y de qué está hecho el lugar donde uno está trabajando, tiene pues un poco más de sentido a la gratitud, tiene un poco más de sentido a continuar edificando en comunidad y darse cuenta de que se puede llegar muy lejos cuando se trabaja con un poco más de amor. Cuando uno hace las cosas con más interés y con más amor, con más compasión, y más tranquilo en este mundo ambicioso, pues todo dará mucho más fruto, todo llegará mucho más lejos y seguramente que nosotros nos convertiremos en personas de confianza, porque no creo que haya un capital más grande para crecer en esta sociedad donde vivimos nosotros que una persona confiable. La mayoría de la gente que crece en este consumismo es gente de no confiar, porque tiene tantas ambiciones que uno sabe que nunca está donde quiere estar. Siempre, todo lugar donde está es un escalón para seguir para donde va. Entonces siempre está de paso y por lo tanto nunca hace las cosas con amor, porque ese no es su lugar. Entonces siempre está utilizando a todo y a todos como escalón. Eso es lo más normal de encontrarse uno en este caminar del mundo comercial, del mundo de los negocios, del mundo del trabajo, del empleo. Es que se está usando todo lugar como escalón, porque esa es como la ambición desordenada de esta sociedad. Pero cuando nosotros aterrizamos dentro de los valores humanos y encontramos dentro de nuestra vida espiritualidad, que espiritualidad quiere decir la condición de un corazón que está buscando ser una mejor persona cada día. Eso se llama espiritualidad. Espiritualidad, esto se murió. Bueno. Espiritualidad es precisamente reconocer en nuestro corazón todo lo que tenemos que cambiar. Eso es espiritualidad. Porque de lo contrario, el ser humano se convierte en un ser instintivo, un ser que es esclavo de sus sentidos y esclavo de su razón, como un animal, un simple animal racional que está detrás de los olores. Ustedes han visto que un perro corre, a veces vemos un perro pasar a toda velocidad y uno diría que ese perro va en una misión y de repente en medio de esa carrera para, levanta su hocico al aire y encuentra un mejor olor y se devuelve a la misma velocidad que iba, porque va detrás de un olor, no va en ninguna misión. Y así hay seres humanos que van detrás del olor, van detrás de lo que mejor huela. Y esta es una vida espantosa que viven muchas personas. Pero cuando alguien
descubre la esencia de la vida, que es la espiritualidad, es descubrir el corazón y darse cuenta que la única meta del triunfo humano es el ser una mejor persona todos los días. Yo les aseguro esto, si ustedes se examinan por un momento y se ponen a pensar, si ustedes hoy son una mejor persona que hace un año, se darán cuenta si están caminando hacia el bien o si están estancados o caminando hacia el mal. Hay personas que se están como demonizando y otras que se están santificando, eso en términos espirituales. ¿Y en qué forma? Si yo soy la misma persona que era hace 5 años, o sea, que soy una persona que no perdona, no tiene paciencia, no tiene tolerancia, no tiene compasión, no espera nunca absolutamente ningún cambio, sino que simplemente exige sus deseos, sus metas, sus ambiciones, y eso es lo único que le da alegría. Es una persona que solo está alegre cuando las cosas le salen bien. El resto del tiempo está miserable y encima de todo odiando y culpando a todos los demás por lo que le sale mal. Esa es una persona miserable, que jamás encontrará un crecimiento interior. Ahora, una persona que está buscando el bien y que crece hacia la luz, a convertirse en un mejor ser humano todos los días, está constantemente vigilando su conducta y constantemente pendiente de volverse una mejor persona. Y siempre se está apuntando así, no está apuntando así. Porque usted sabe que el perdedor siempre está apuntando a los demás. Ese es el perdedor. El ganador siempre se apunta a sí mismo. Las personas que han triunfado en este mundo, que han logrado las metas más altas en este mundo, jamás apuntaron el dedo a nadie. Nunca. Siempre se lo apuntaron a sí mismos para poder crecer. Porque la culpa no es de nadie, la culpa siempre es mía. Inclusive cuando otros me han hecho mal a mí, fue culpa mía, porque yo me expuse en cierta forma para hacer cosas. Hay ciertas injusticias sociales y hay ciertas fuerzas mayores en las cuales yo no tuve mucho que ver, y eso es obvio que lo conocemos por naturaleza. Pero cuando hablo de individuos y la conducta del individuo, entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de todas las consecuencias de nuestros actos. Y digo, ¿qué es lo más importante para yo descubrir en mi vida en este momento? El triunfo humano de mi corazón. Es lo más importante. ¿Qué me gano yo con ser el más profesional? El que ha desarrollado sus talentos al máximo. El que ha conseguido más dinero. El más famoso. Cuando soy un miserable. Que en mi corazón no albergo sino resentimientos, envidias, odios, celos, instintos de manipulación, toda clase de maldad, indiferencia, dureza de corazón. ¿Eso para qué? Es un fracaso completo. Y seguramente ustedes han conocido gente así. Yo he conocido muchas personas así que están en el triunfo total y en el fracaso del corazón. A propósito de eso, Marino, ¿nos puedes hacer una breve reseña de lo que te pasó en la vida? ¿Me podría conseguir agua, por favor? Sí. Sí. ¿Cuánto si no me fijé que ahora empecé? ¿Qué falta? Sí. Precisamente, yo les voy a contar brevemente una experiencia personal que tiene que ver con el cambio radical de vida. Yo nací aquí en Colombia, pero muy joven me fui a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allá me formé en la Universidad de Hamburgo como actor y compositor musical, esa es mi profesión. Después de un poco más de 6 años allá, que nacieron mis 2 hijos, me trasladé a California. Allá vivo desde el año 75 y me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando en cine, televisión. En el año 85 me firmaron a la compañía Sony Music de Nueva York y allá tuve una orquesta que viajé por el mundo muchísimos años produciendo música y haciendo conciertos. Y bueno, continué en ese mundo. Desde los 14 años, que fue cuando me fui yo de mi pueblo, que nací en un pueblo de Caldas, dejé muchas cosas importantes, porque yo crecí como adolescente en los años 60, con los hippies, toda la invasión de las filosofías paganas de Oriente, todo un existencialismo que me llevó a situaciones muy graves interiores. Y entonces también dejé mi fe católica, yo crecí con todos los valores de la Iglesia Católica, y bueno, viví 33 años completamente alejado de todo esto. ¿Y qué sucede? Que en el año 97, yo entre tanto
Entre tanto, había tenido mucho éxito en mi carrera, había alcanzado metas que ni me soñé, pero había perdido cosas muy importantes, los valores, la integridad como ser humano, la moral. Bueno, en el año 97 vine de visita a Colombia en una Navidad y me secuestró la FARC en el pueblo donde nací. Me tuvieron 6 meses en el Chocó, en la selva por allá, y me sentenciaron a muerte. Estaba con el Frente 34 de la FARC. Y después de eso, pues ahí viví 6 meses en ese secuestro, sin esperanza de salir con vida. Los primeros 15 días me tuvieron en una cueva amarrado, encapuchado, en una situación horrible, una cueva llena de murciélagos, un sitio espantoso en la selva. Y en el día 15 desde esa cueva, que fue el último día en la cueva, porque el resto de los 5 meses y medio más me tuvieron caminando por todos lados en la selva. En esa noche del día 15, después de que me sentenció a muerte una mujer que me llamó, que era la cabeza de ese frente, una mujer asesina horrible, y esa noche, después de eso, que ya no tenía esperanza de salir con vida, estaba totalmente destruido, sin ninguna esperanza, acabado, me iban a robar todo el dinero, toda mi familia estaba amenazada, es decir, yo toqué fondo completamente. Esa noche tuve una experiencia con Dios que duró toda la noche entera como si yo me hubiera muerto, igual. Una experiencia, nunca se pudo probar científicamente si yo me morí realmente. Yo tengo una cicatriz de infarto que dicen que fue un infarto silencioso. Yo no sé mucho de esas cosas, pero eso es la única huella que tengo. Entonces no se sabe si morí esa noche, porque yo viví 5 meses y medio más secuestrado y ya la ciencia no alcanza a leer con tanto tiempo atrás. Pero en la Universidad de Los Ángeles me hicieron un examen muy riguroso y no se pudo probar, pero yo viví una experiencia como si me hubiera muerto y viví un juicio de mi vida ante Dios y viví una experiencia de infierno, purgatorio, la gloria del Señor, que tardaría muchísimo narrárselas a ustedes. Yo he escrito muchos libros sobre eso, he desarrollado cantidades de temas, porque eso es lo que yo hago hoy. Después de salir milagrosamente de ese secuestro a los 6 meses, pues regresé a la vida que había empezado cuando niño. Entonces regresé a la Iglesia Católica, recuperé una cantidad de valores que había perdido y muy pronto, como 1 año y medio después, dejé toda mi carrera artística y me convertí en misionero de la Iglesia Católica hace 13 años también. Precisamente al mismo tiempo que Juan Carlos y su socio comenzaban esta empresa, yo también comenzaba mi vida misionera. Y esto es lo que hago hace 13 años. Yo viajo permanentemente, he visitado, completamos 101 países visitados en los 5 continentes, lo que hago todo el día. Y lo que pasó en mi vida es que después de todo lo que yo logré como profesional, después de todas las metas que alcancé, por decir así, todo el dinero que acumulé, en un momento dado me secuestran y pierdo todo el dinero que había hecho. Encima de eso se me muestra la verdadera visión de la vida y lo alejado que estaba yo de la verdad, y se transformó mi vida completamente. Después de que yo dejé todo y comencé esta vida de misiones, descubrí que por primera vez tenía paz y tenía gozo en mi corazón. Y no es que yo les diga a ustedes que para tener paz y gozo en el corazón tienen que dejar todo y volverse en misioneros. Eso no es. Ese fue el caso mío. Porque una persona dentro del mundo natural común y corriente puede encontrar lo mismo sin dejar nada de lo que esté haciendo. Pero en el caso mío así sucedió. Entonces, una transformación total. Pero lo más importante que yo encontré en todo esto es que encontré otra vez el respeto por los seres humanos. El respeto por mi vida, el agradecimiento por mi vida a Dios, el agradecimiento por cada persona que me sonríe, por cada persona que me ayuda, por cada persona que me aprecia y también por cada persona que no me quiere y me desprecia, porque me ayudan mucho, porque me mantienen en línea, en el lugar donde pertenezco, que es en toda esta miseria y limitación humana en que estamos cada uno de nosotros, para que nunca se nos suba a la cabeza nada de lo que recibimos. Y esto todo ha sido para mí una transformación extraordinaria, porque hoy vivo una vida muy sencilla,
con mucha paz, con mucho gozo y entusiasmo, y no tengo ese tipo de ambiciones desordenadas que tenía antes, no vivo en los vicios en que vivía, y tampoco tengo esa falta de respeto tan inmensa a los seres humanos. Entonces, esto ya me ha dado a mí una nueva vida, y precisamente una de las cosas que más hago yo y con más celo, las que hago con más interés, es de poder compartir con la gente lo importante que es construirnos como seres humanos que tienen valores, que tienen moral, que tienen principios, que tienen respeto por todos los demás, que tienen temor de Dios. Eso es importantísimo. Donde nosotros perdamos eso, nos convertimos en una plaga, en una peste. Nos convertimos en seres humanos peligrosísimos. Uno no puede confiar en una persona que no tiene valores, que no tiene moral, que no tiene integridad. ¿Cómo va a confiar en una persona así? Si una persona así en cualquier momento lo traiciona, en cualquier momento le miente, en cualquier momento lo engaña, obviamente, porque no tiene nada que perder, no tiene respeto por nadie. Como con todo el respeto de la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros, les puedo comentar esto. Si una persona se para y le dice a usted, yo no creo en Dios, ¿cuál sería el primer pensamiento que se le viene a la cabeza a usted? Una persona que no cree en Dios, ¿en quién cree? Solo cree en sí mismo. Entonces, si se hace culto a sí mismo, entonces lo único que le importa en esta vida es a sí mismo, nada más. Entonces es una persona que se diosificó. Por eso, entonces, ¿cómo puede confiar usted en una persona así? Es muy difícil, porque si una persona se diosificó y el Dios de su vida es sí mismo, entonces todo lo que va a hacer, lo va a hacer para su beneficio personal. Yo no le confiaría a una empresa, no le confiaría absolutamente nada a una persona así, porque esa persona va a buscar solo su beneficio. Porque el principio de la vida está en reconocer quiénes somos nosotros. Nosotros somos criaturas que hemos sido creadas y hemos sido creadas por un creador. Y nosotros no adoramos la creación, sino al creador. Porque fíjense en que el pagano y la persona que no tiene a Dios adora la creación. Y la creación es su más grande interés. Y como criatura se adora a sí mismo. Porque adora el hecho de ser criatura y su criatura misma es adorada. Y la creación, pero no adora al creador. Y ahí viene el error tan grande de donde nace el existencialismo, que se crean todas estas teorías falsas del origen de la vida. Pues yo diría, para terminar esto, primero, pues le doy gracias a Dios por todos ustedes, por esta empresa, por Juan Carlos, por la oportunidad de compartir con ustedes este momento, porque les aseguro que aunque ustedes no sean personas de oración, o yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, a lo mejor son de mucha oración, pero sin embargo, lo mejor que yo puedo ofrecerles a ustedes son mis oraciones por esta empresa, por ustedes, por sus familias, y para que ustedes, y como seres humanos, se conviertan en mejores personas. Dense en cuenta que en esta patria colombiana, nuestra tan querida, que es nuestra tierra, uno de los problemas más graves que tenemos es seres humanos que no respetan la vida. ¿De dónde sale tanta violencia y tanta maldad? Que no se respeta la vida. Yo les cuento brevemente la visión que yo tengo de Colombia en el aspecto político y económico desde que yo era niño. Cuando yo nací en un pueblo que se llama Anserma Caldas, era un pueblo de conservadores, y al lado había otro pueblo que se llamaba Pereira, que era de liberales. Entonces, cuando yo vivía en Anserma, me decían que los liberales eran malos y mataban a los conservadores de mi pueblo. Luego nos fuimos a vivir a Pereira, y en Pereira decían que los otros eran los malos y amanecían muertos también allá, que los habían matado los otros. Al final, cuando yo era adolescente, me di cuenta que tanto los conservadores como los liberales eran unos asesinos y que tenían bandas de sicarios cada partido para matarse entre ellos. Luego hicieron un acuerdo que se llamaba el Frente Nacional para robarse el Tesoro Nacional cada 4 años cada uno de ellos, y le dieron vida como a un aborto que se llama el comunismo, que es la guerrilla, que eran los mismos sicarios que ellos tenían, que se quedaron sin trabajo cuando ellos hicieron el Frente Nacional, y se formaron las guerrillas que eran pandillas de los caminos, ladrones de caminos. Llegó Fidel Castro, les metió dinero soviético, los volvió comunistas. Entonces ya cogieron como ideología que nunca tenían. Y esa es la historia nuestra. Por eso yo pienso que nosotros apenas estamos empezando a construir una nación. Aquí nunca hemos tenido partidos políticos, sino ladrones. No hemos tenido absolutamente nada todavía. Y la clase media nuestra, que está creciendo tanto, es nuestra esperanza.
porque la esperanza es de que nosotros podamos construir un país nuevo y que cada uno de nosotros podamos llegar a edificarnos como seres humanos que cambian el corazón. Yo digo, lo que le falta a Colombia es que le falta amor, le falta respeto humano. Hay que tener respeto por las personas que no se tiene en esta patria nuestra. Y precisamente en una compañía como esta es donde se pueden establecer principios como esos, de crear una nación nueva. Porque para que nosotros podamos crear una Colombia nueva, nosotros tenemos que cambiar cada uno de nosotros, para que no hayan políticos ladrones. Dense en cuenta estas administraciones que tenemos nosotros, de estos ladrones políticos que se roban todos los presupuestos, que hacen cosas espantosas. Esto ha sido la historia nuestra desde hace años y años y años. ¿Y por qué? Porque no nos hemos edificado como seres humanos, porque nos hemos edificado como personas ambiciosas detrás del dinero y de la ganancia rápida. Por eso el narcotráfico, por eso el asesinato, todo. Así de que yo diría que le doy gracias a Dios por ustedes, porque por lo menos acá hay una empresa que se está construyendo con valores. Ahora, el nivel de valores de cada uno de ustedes solo Dios lo conoce, pero la invitación es ¿a qué? A que crezcamos como personas de bien, a que nos edifiquemos como personas que tienen paciencia, tolerancia, compasión, que perdonan, que tienen un ojo puesto en los demás para ayudar y no para criticar y juzgar y maldecir. Pues que el Señor los bendiga, muchísimas gracias por haberme atendido este momento y pues felicito a Juan Carlos de todo corazón por estos 13 años de trabajo. Le doy gracias al Señor por el alma de Alfredo y espero que esto siga progresando mucho, creciendo mucho y produciendo muchos empleos y oportunidades para mucha gente y que sea un ejemplo de nuestra querida Colombia. Amén, gracias.